Ya vamos a empezar con una oración. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, porque has sido con nosotros, has guardado nuestra vida, también la de nuestra familia, Señor. Gracias por permitirnos este momento de estudio, este momento de aprendizaje, para poder profundizar en tu escritura, Señor. Que esto, aunque es un momento académico, Señor, nos lleve a adorarte más, Señor, a glorificarte y a apreciar tu nombre. Entonces te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos con la clase 5 era, no la 4. Pero vamos con pronombres. Ya estamos entrando ya en tierra más firme. Entonces, los pronombres personales tienen dos formas. Una para cuando aparecen separados y otra para cuando se presentan como sufijos. Por ejemplo, aquí lo tenemos como separado. Aquí sería ani, amartí. Ani, amartí. Es como, el ani es el yo. Yo digo. Amartí. Este lleva no se pronuncia porque la pataja es corta, entonces amartí. Este verbo digo también puede significar dije, porque el hebreo tiene esa particularidad, pero la vamos a ir estudiando cuando lleguemos a esa parte del hebreo, pero se puede traducir como yo digo y yo dije también. Vamos con lo siguiente. Entonces, para poder seguir con esto, vamos a hablar sobre unas abreviaciones que vamos a usar bastante en los verbos y también ahora los pronombres para poder entender de qué tipo de persona estamos hablando. Entonces, cuando sea el uno es primera persona, 2 segundo, 3 tercera. Cuando C es común, cuando es una F femenino, M masculino, S singular, plural. Cuando es común significa que es lo mismo para femenino y masculino. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos el primero, si vemos de derecha a izquierda, dice uno c, bueno, primera persona, común. Eso quiere decir que este yo es para hombre y mujer. No hay un yo femenino. Entonces, primera persona, común, singular, que sería el yo. Entonces, tenemos ani y también podemos encontrar esto que sería anoji. Anoji, esa es otra posibilidad. Puede aparecer de ambas formas, ani o anoji. En el tú, en masculino, singular, sería ata. Ata. Si seguimos ahora con el femenino de tú, sería ate. Y este se pronuncia por el dagesh. Ate. Como ata y ate. Y Cuando hay una tenemos, daggett, se pronuncia la cheva. claro, porque si no, no tendría como sentido el dagesh, que es como para pronunciarlo más fuerte. Ah, perfecto. Tenemos ahora who, que sería él. Y tenemos he, que sería ella. Entonces estos son los singulares. Y estos pueden aparecer, muchas veces se encuentra como implícito, pero también aparece así como literal, así como yo digo. Así como nuestro idioma también puede decir digo solamente, ¿sí? Omitiendo el pronombre yo, porque está implícito. Pero también aquí pasa lo mismo que en español. Yo puedo decir yo digo, podría decir ani amarti. Entonces vamos con la siguiente. Ahora tenemos los plurales. Y en el plural, el primero, que es el nosotros, también es común. Sería nosotros y nosotras. Exactamente igual. Y aquí hay tres formas que pueden aparecer. Tenemos primeros. Sería anahnu, nosotros. Anahnu. Tenemos también nahnu y anu.
Sí. Anu. Anahnu, Anaj y Anu. Cualquiera de esas tres significa nosotros o nosotras, dependiendo del contexto, porque es común. La segunda, ¿por qué se pronuncia como a ver, la segunda de derecha a izquierda, najeno, ¿verdad? Naje, a ver, najno. Ah, Aquí ok, sería ahora entendí. Nahnu, Najno, ok, ahora entendí. Nahnu. Najno. Eso sería en cuanto al nosotros. Ahora por lo menos el vosotros y ustedes ya es más simple porque es una sola posibilidad que sería atem. Atem. Segunda masculino plural. Eso es para ustedes hombres. Cuando es ustedes mujeres o vosotras, la diferencia es solamente la última letra que sería aten con n y el otro es como em. Aten y atem. Y además de eso tenemos la otra posibilidad que sería Atena. Atena. Para el ellos también tenemos dos posibilidades. El primero es hem, hem y gema, que sería ellos en masculino. Y siguiendo la misma tónica anterior, en ellas aquí sería gen, gen. Y también puede ser gena, ellas. O sea, aquí no es tan difícil porque como que se parecen, cambia, le agrega una vocal extra. Finalmente, yo creo que es más difícil acordarse de vosotros y de ustedes porque es una sola. Pero aquí es fácil de entender la relación. Ya, entonces sería pronombres Tiene más personales en... pronombres personales el hebreo entonces. Sí, son medio El raros, pero... común, el común para femenino, masculino, en singular y plural. Claro, el común sería solamente cuando uno habla de uno mismo, es cuando uno está incluido. Sería el yo y el nosotros. El resto tiene diferencias. Correcto. Bueno, en el español igual es así. También es así. También tiene el yo Mm, como común. Bueno, el nosotros no. Aquí seríamos nosotros o nosotras. claro. Pero el yo es igual. Aquí el nosotros y nosotras es exactamente común para ambos. Entonces, algunas observaciones. Los pronombres personales son indeclinables. Eso quiere decir que no cambian. Son solamente ata, anahnu y no se mueven. Y cumplen dos funciones principales. Y la primera sería sujetos de una proposición en la que está implícito el verbo ser, que sería haya. Aquí está escrito, haya. Ese es el verbo ser, que es ser o... también es el pasado, como le decía anteriormente. Ser o fui, por ejemplo. Haya Ese no sería tiene como... vocales, ¿verdad? El ¿Cómo? ja no tiene vocales, el ser. Debería tener una aquí abajo, no sé por qué no está. Me parece que, si mal no recuerdo, es una patada. Pero se Ok, pronuncia haya. Jaya, Jaya, ok, Haya. Y significa como soy o fui también. ok, Ambas. Eh, Jaya. Aquí tenemos, por ejemplo, no sé si lo puede leer, hermano Pablo, la frase. Sop, no, top, Sí. ah, ta. Tov ata. Aquí, si nos damos cuenta, no existe ningún pronombre personal de los que hemos visto. Pero, o sea, si existe el ata. Está el ata. Tov ata. Y como que dice, bueno tú, literalmente. Bueno tú. Y está implícito el ser. Entonces dice tú bueno, o bueno tú si lo leemos literalmente, pero en realidad tú eres bueno. Entonces el pronombre personal cumple esa función de implícitamente tiene el verbo ser dentro, cuando no aparece.
Entonces, por ejemplo, tenemos Tov Atam, bueno, si vamos, veamos a un otro, por ejemplo, el del yo, que sería Ani, Tov Ani, soy bueno, Mm. porque está implícito. Si vemos nuevamente aquí otro, por ejemplo, el él, who, Tov who, él es bueno. Y eso tiene esa característica, esa función, el pronombre. Entonces igual es bueno saber eso porque entrega un poco más de información y hace la frase un poco más entendible para nosotros. Primero es el adjetivo y después el pronombre. Claro, es que ahí hay que... Ese es el problema que hay que ir viendo cómo va... Porque hay veces que también va el pronombre antes. Ah, perfecto, ya. Como por ejemplo vimos aquí el primer ejemplo. Ani amartí. Yo digo. Martí. Entonces Correcto, Avenida Martí. depende ahí del contexto. Lo que es importante es que cuando es un adjetivo, porque el otro, el que estamos viendo aquí es un verbo. Exacto, El que estamos viendo aquí es un adjetivo. Entonces, correcto. al menos en el adjetivo funciona como con el verbo implícito. Entonces aquí sería top ata, tú eres bueno. Tenemos otra más. Los pronombres personales son declinables. Bueno, la otra función que cumple es cuando se quiere resaltar el sujeto de una preposición. Ani amartí. Yo digo, yo dije, como le decía. Entonces, todavía no lo vemos eso, pero aquí el amartí ya tiene implícito de que es el yo. No lo hemos visto porque no hemos visto el verbo. Pero la amartí ya tiene implícito el yo. Igual como nuestro idioma. Cuando uno dice dije, está implícito que yo fui el que lo dije. Pero también yo puedo decir yo dije. Como para ponerle un poco más de énfasis. Y eso también funciona con los pronombres. Aquí sería ani amartí. Yo digo o yo dije. Funciona de esa misma forma. Entonces tenemos esas dos funciones principales. La primera, colocar de forma implícita el verbo ser. Y la segunda es agregar un énfasis para resaltar el sujeto, que en el caso del ejemplo sería el yo. Entonces, vamos a una pequeña actividad. Primero, yo creo que lo primero que uno siempre tiene que hacer con esto es ver qué palabras reconoce y en base a eso ver las que no reconozco. Entonces, hermano Pablo, en la primera frase, ¿reconoce alguna? Ani, ye, eh, ye, ba. Ani, ye, ba. No sé. Ani significa Ani yo, ¿verdad? Yo. La primera persona del singular. Pero la otra no son. No sé lo que significa. La otra es Jehová. Ah, de veras. De veras que eres Jehová, Señor. De repente Yo, aparece con diferentes yo vocales soy el. y aparece con menos o con una. Aquí lo que importa son el tetragrama, como se dice, Exacto. que sería la Yod, la G, la Vav y la G. Eso es Dios siempre. Porque a veces después de la G, está arriba de la G está la Holem también. Lo he visto en otras partes. En un mismo Claro, documento que está enviado. sí, aparece de diferentes formas. Y de hecho, Mm, de alguna de esas formas sale nuestro Jehová. sí, De hecho, aquí dice Ye, Yevá, dice básicamente. lleva, claro, Falta la Holem solamente. mm, Yevá. O también de fuerza, ahí sale el Yahvé, entonces como medio... claro. Y eso significaría yo, Señor, Claro. Pero como dijimos que cumple una función del verbo ser implícito, yo soy, Señor. claro. O yo soy Jehová, ¿sí? Ah, Básicamente. claro, claro. Yo soy Jehová. Mm, Anali- eh,
Bueno, lo voy a escribir al tiro nomás para que quede guardado. Entonces yo soy Jehová. Ya, la siguiente. ¿Reconoce alguna palabra? Ajá, Jehová, Jae, Elohim. Ah, Ja Elohim. El Señor, ¿cierto? Es un artículo Ja. Sí, exacto. ¿Y el Sería ata qué sería? Si es que se Ata, acuerda, no. Ata, no. devolvámonos para verlo bien. Tú, Ata. Ah, ya. en masculino. Ata. Entonces, Ata tú, Jehová, el Señor. El Elohim, Dios. claro. Entonces, como tú eres Jehová, el Señor. Eso sería literalmente. Mm, Si lo dijéramos más onda, como una onda más de hebrea, sería Ata Adonai Ha Elohim. correcto. Adonai, Ja Elohim. Ja Elohim. Por si alguna vez se encuentra con un hebreo, no le va a decir, no le diga Jehová, porque capaz que lo agarre a piedras ahí. Adonai. Claro. Yo me acuerdo que una vez vi que había, pero no sé si es tan como una regla, pero vi que algunas veces, dependiendo de cómo se escribía Jehová, o sea, dependiendo de la vocal, Mm, se le decía Adonai y otras veces se le decía Hashem. Pero no estoy tan Hashem, seguro si ¿qué es como significa? una regla oficial en cuanto a eso. Ah, ok. Porque las dos se usan harto. ¿Y Hashem Hashem, qué así como significa? el nombre. Ah, ok. Ya. En una oportunidad estuve en una clase que estaba dando una profesora que dijo que iba a dar hebreo, pero me di cuenta que no estaba dando hebreo, te daba algunas palabras, nada más el alefato, pero se dedicó a, a proselitar a la iglesia con el movimiento Raíces Hebreas. Ah, Y cuando llegamos a ese punto del tetragramatón, ella dijo que se lo había dicho una señora que era hebrea, pero le dio el secreto de cómo se debía pronunciar el nombre, que era Jaap. Pero no se lo cuenten a nadie, dijo. La hermana, era una hermana de la Alianza Cristiana Misionera que fue a Israel y aprendió en 6 meses el hebreo. Entonces llegó a, ya. pero era judía mesiánica, antitrinitaria, que había que guardar el sábado y la fiesta judía. Claro, porque igual hay una diferencia entre el judío mesiánico y el raíz hebreo. Porque el judío mesiánico eh, cree en Jesucristo, es judío de nacimiento, Claro. judío de sangre, más que de religión, Mm, y guardan sus fiestas y todas esas cosas, pero no con un... O sea, apuntando a Cristo, siempre. Entonces el raíz hebrea es como, desde como yo lo veo, es como lo que alegaba Pablo básicamente. Poner las leyes ceremoniales sobre el cristiano cuando ya no las necesita. exactamente. Son Entonces, evangélicos, no son judíos. Pero ellos no. piensan que porque su apellido termina en Z, son de origen judío. No, es toda una teoría que viene detrás. Sí, 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 pero en realidad no sé. O sea, no me parece correcto tanta... El hebreo tiene obviamente su valor en la escritura, Mm, pero para profundizar lo que dijo el Señor, pero ya vivir así como, no sé, los que ya no le dicen Jesús y le dicen Yeshua, no tiene sentido, la verdad. No tiene sentido eso. Pero bueno, ojalá que no nos vea nadie de raíces mm, para que no denuncien el video. Entonces, Ata Adonai Ha Elohim. Tú eres Jehová el Señor. Ese está bien literal, la verdad. perfecto. Vamos con el siguiente. Jo, ja, da, bar. Jo, ja, da, bar.
Dabar es palabra. Sí, Y jo, no sé. No, perdón, ju. sí sería. Volvamos para atrás para que lo veamos in situ. Who Ju, correspondería al ju. Ahí él. está. Ah, él, tercera persona singular. Sí, Masculino. claro. Entonces, who had a bar. Ju, El jadabar. ha Ah, dijimos que era. es un artículo. Claro, No, eres. No, la palabra. claro. La. Entonces aquí sería. Él es la palabra. O él es el verbo si lo quisiéramos decir un poco más como Reina Valera. Ese artículo, el la o el, no hay ninguna distinción, ¿cierto? No se escribe de manera diferente. No, Se puede ser la o lo claro, y dependiendo de la el. palabra. Ah, ok. Entonces, él es la palabra. Vamos con el siguiente. Gem, ba, nim. Claro, Gem Banim. Gem, banim. El Banim no lo hemos visto, pero el Gem sí. Y es Gem, el ahí está. ellos, Ellos. Tercera persona del plural. plural. Masculino. Exactamente. Entonces, Banim significa hijos. Banim. Ok. Entonces, aquí sería ellos Ellos son son los hijos. hijos. Puede ser los hijos, ¿no? Ellos son hijos. Podría ser, pero Correcto. no tiene el artículo. Si lo queremos hacer más literal, sería como ellos son hijos. Correcto. Vamos al último ejercicio. Esta palabra ya la hemos visto un par de veces. Te, ja, me, le, ju. No, neu. Le, nu. Ja, me, le, nu. Así, ¿verdad? El último es con Sheba y no se pronuncia. Ah, ok. Ja, me, len. La última es una kaf final. Jamelec. Claro, Al y rey. tiene el Sheba pero no tiene como un dagesh, entonces sería Jamelech, como con Jamelech. J. La num final, num sofis. Esa un poco más corta el travesaño, ¿verdad? Se parece un poco. Creo que había una que tenía un anun aquí, un anun final, si mal no recuerdo. Aquí, por ejemplo, en ellas, gen Ahí está. es más Y corta, un poco más hacia arriba, correcto. claro. Pero es fácil confundirla, la verdad. Entonces, la palabra Jamelec se recuerda que es Rey. rey. Y ata, Ah, está. No. vamos al anterior que ya lo habíamos usado ya. Abajo en el segundo tenemos ata. Espera. Ah, tú. Exactamente. Entonces, tenemos aquí, como dijimos que era implícito Tú eres ¿sí? rey. Pero dice ja melech, Jamelec. el rey. Ah, tú eres el rey. Sí, porque melech es rey. Cuando está con el ja es Ja, claramente hay un artículo. un artículo. Vamos con la última. Janu, ti. No, Janute, Esa sería una het. het. Janu, ge, nu.
está bien, ¿cierto? Aquí sería, Anujenu, anujenu. anaj, porque tenemos el cheva con la pataj, anaj, Ah, de veras, sí, la pata. Es una vocal breve. sí, anajnu, Anajnu. Anajnu, ahí. A, ba, rich, barim. A, barim. sería ahí con, eso es una dalet, no una resh, A, ba, dim. abadim. Barim. Para que lo vea usted mismo, el anajnu sería un nosotros común. El primero que tenemos aquí de derecha a izquierda, el anajnu. Nosotros. Primera persona del plural común. Exactamente. Anajnu. Entonces, Anajnu, anagnum, nosotros. nosotros, y abadim significa esclavos o siervos. Abadim. Entonces, nosotros somos siervos. Somos siervos. Bueno, recordando que este nosotros puede ser también nosotras dependiendo Mm, del sí, contexto, porque es común. común. Entonces, aquí usamos ya algunos pronombres personales. Además de los pronombres personales, también tenemos pronombres demostrativos. Y este en el hebreo indica algunas cosas o a alguien que ha sido singularizado por atención. Por ejemplo, este es un hombre. Sej, sej, ish. Seish. Y aquí Seish. tenemos el es, Este. porque como sigue siendo un pronombre, también incluye el verbo ser implícitamente. Entonces, este Ish. es, podríamos decir, este es hombre, pero suena Hombre. un poco raro para nosotros. Entonces nosotros le agregamos el un. El artículo indefinido está implícito Exactamente. Como en el griego también se hace. cuando, cuando no tiene un artículo. Claro. Este es un hombre. Seish. Seish. Por ejemplo, aquí cómo podríamos pronunciarlo. Eso es um, so, sot, ish, isha. Sot Isha. Entonces esta es Esta. una mujer. Sot. Sot es femenino. Sí, Entonces, entonces aquí tenemos ya como una especie de paradigma. este. Tenemos este singular así como masculino. O sea, entre comillas masculino porque también puede ser una cosa. Set. Este sería Sot. se, Se. esta, Sot. 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 Estos sería Helej o Elej, no Helej, Elej. L. Y aquí no sería Elej porque tiene el acento arriba, sería Elej. L. L. Elej. Y esta es exactamente lo mismo, Elej. L. Entonces demostrativo, para demostrar, para apuntar, así como para singularizar, como decía en la diapositiva anterior. No hay diferencia entre esto y esta, femenino. Es lo demostrativo. Claro, aquí debería ser como común en realidad. Correcto. Solamente en el singular. Sí. Se. So. Tenemos aquí cuando el demostrativo es pronombre y desempeña la función de sujeto, aparece habitualmente delante del nombre y nunca tiene artículo. Entonces no sería ish se. Ahí ya no podría ser. Sería se ish. Y tampoco podría decir ja se ish. O se ja ish.
Nunca tiene artículo. Entonces, igual es bueno tenerlo en cuenta eso, porque si no nos recordamos bien cuáles son los pronombres y tiene artículo, demostrativo no es. Ya podemos descartar eso. Aquí tenemos eh, esta mujer. Eh, Cuando el demostrativo es adjetivo, porque antes decíamos, este es un hombre y esta mujer actúa como un adjetivo. Porque si yo digo, no sé, esta podría estar hablando de cualquier cosa en realidad. Pero si digo mujer, ya la califico con algo. Esta mujer. Siempre detrás del sustantivo, y si este tiene artículo, también lo lleva el demostrativo. O sea, se repite el artículo cuando el demostrativo actúa como adjetivo. Tenemos, por ejemplo, Jaisha, o sea, la mujer, podríamos, si lo viéramos literalmente, sería la mujer Jaisha Hasot. Sería como la mujer la esta. Así tendríamos que traducirlo literalmente. Correcto. Pero como tenemos el pronombre demostrativo sot pegado con un artículo y la palabra anterior, que sería el mujer, que sería el sustantivo aquí, Hasot tiene artículo, se tiene que traducir como esta mujer. Mm. Entonces, otra forma en realidad de verlo. Aquí teníamos como sujeto. Este es un hombre. Y aquí la tenemos como adjetivo. Esta mujer. Se repite ahí el artículo. Y obviamente aquí el artículo cambia eh, por cómo se une, por ejemplo, porque está con un Aleph. Ahí se empieza a hacer la forma de escribir el artículo, empieza a modificarse. Tenemos también pronombres demostrativos. Entonces, además de los demostrativos en sentido propio, el hebreo emplea también como demostrativos los pronombres personales de tercera persona para indicar objetos distantes de quien habla. Esto ya puede ser un poco más complicado, porque tenemos who, que corresponde con la tercera persona, singular. Who, que sería él, también se puede traducir como aquel. Y eso obviamente el contexto lo va a decir. Si no sé, la narración está hablando de una persona que no se encuentra presente, seguramente se va a referir a aquel. Tenemos he, que es aquella, y en el normal sería ella. Tenemos el hem, que era el ellos, pero aquí queda como aquellos. Y tenemos el gena, gena, que sería aquellas, en plural. Entonces esto de tercera persona también funciona como para hablar como de aquel, aquello, como de lejos. Igual que en nuestro idioma, por ejemplo, nosotros tenemos como... Bueno, en nuestro idioma funciona como igual, porque uno puede decir él y aquel y en realidad es como lo mismo. No importa mucho la distancia. Pero en otro idioma sí que es diferente, como decir, por ejemplo, esto y aquello es completamente diferente. Esto es algo de lo que yo estoy hablando que se ve aquí y aquello es algo que no se ve. Pero eso dependiendo del idioma. Yo creo que así lo podríamos tomar también aquí en el hebreo. Entonces aquí tenemos nuevamente el aquel hombre, Haish Aish. Hahu. Uh, Haish Hahu. O sea, aquel aquel hombre. hombre. Y aquí está actuando como un adjetivo. Tenemos el artículo
por dos, tanto en el sustantivo como en el pronombre. Por lo tanto, es un adjetivo, sería Haish, Hahu, aquel hombre. Si lo puede leer usted, hermano Pau. Caicha, ja, ji. Haisha, Hahi, como aquella mujer. El demostrativo se convierte en el sujeto. Decía anteriormente, Claro. perdón. Y por último tenemos otro tipo de pronombre que es el relativo. Y hay uno solo, que además tampoco se declina. Y eso, para una persona que ha estudiado griego, lo agradece. Porque cuántas declinaciones hay. Qué bueno que no se, las cosas que no se mueven uno tiene que darle gracias a Dios porque se quedan así, ¿no? Como el pronombre relativo. Entonces, este es el pronombre relativo que se traduce como cuál o qué. Y sería, si lo puede leer, hermano, Quiere. sería ayer. Ayer. Entonces, este pronombre relativo indeclinable como el hombre que es el padre. Eh, es relativo porque que es el padre, cualquier hombre puede ser eso. No está singularizando como lo hacía el otro pronombre. Entonces, si lo puede leer aquí, hermano Pablo. Aish, Kasher, Ja, Ab. Ja, ah. Si lo, si lo cortamos por partes, tendríamos primero un artículo. Ah, Jaish, el hombre. Ish. Correcto. Asher, que sería que. También podríamos traducirlo como el cual es el padre. Correcto. Y dice ayer, y nosotros dijimos que ayer era cual, o el cual o qué, pero sigue siendo un pronombre. Por lo tanto, también incluye la función del ser. Entonces no es el hombre que el padre, sino que es. Mm, Porque sigue siendo un pronombre, aunque es relativo. mm. Entonces, el hombre que es ayer, ja, que sería él, nuevamente el artículo, y av, que Ab. es padre. Mm. Entonces, la traducción acá abajo es literal. El hombre que es el padre. Literal. Tenemos otro ejemplo. Si lo puede leer, hermano, por favor. Jame, Ja, Ma, Com. Ja, Sher, Ja, Ma, Ma, Mar. Lo. Claro. Jacob ayer amarlo. El lugar que le indicó. Entonces, bueno, todavía no hemos visto esto, pero significa eso básicamente. Jacom. Entonces sería Macom es lugar, Ja sería el artículo. Jamacom, el lugar que le a cierta persona, a alguien, que le indicó ayer amarlo. Entonces, bueno, vamos a profundizar en esas cosas, pero es para ver básicamente la función del ayer. Eh, a veces, este pronombre relativo que no se declina puede encontrarse con una she que se completa con un dagesh fuerte en la letra siguiente. Por ejemplo, este sería como, en vez de decir ayer, tenemos el she solamente. Como que se acorta. Y esto se compensa o se completa, como dice aquí en la diapositiva, con la siguiente letra consonante con un dagesh fuerte. Entonces sería aquí Jaamal, no, sería G amal, Sheya amol.
Sheyamol. El trabajo que él hace. Este que él es está en el she. Y si nosotros conociéramos bien la palabra amol, entenderíamos que el che está aquí pegado, que no corresponde a la palabra. Igual como el G al principio, nosotros sabemos que es un artículo. Entonces puede encontrarse así también. Cuando este pronombre relativo está unido a ciertas preposiciones, como las que vimos ya en las clases anteriores, como el be, ge o le, cuando tienen cheva, como en bereshit, adquiere significados particulares. Por ejemplo, va ayer. Va ayer. Este va cambia porque como tiene el alef, tiene una semivocal, una vocal compuesta, el lleva desaparece. Y queda como va, porque copia la semivocal del que viene después, como hemos visto antes. Sería va ayer. Y cuando sale va ayer, significa por qué. Entonces se forman en una especie de interrogatorios, como una palabra interrogatoria. Cuando lo juntamos con una kaf, sería kasher, significa cómo o cuándo. Cómo o cuándo. Entonces, bueno, es un poco complicado digerir esto, pero si ya recordamos que teníamos estas preposiciones, solamente hay que pegarlas con siguiendo las reglas, básicamente. El chiva desaparece por la semivocal. La semivocal es un hataf pataj, tiene pataj, entonces la preposición toma la pataj para reemplazar el chiva. Sería como demasiado cargado si tuviéramos doble cheva, porque el otro también tiene un cheva que se transforma en semivocal, pero sigue siendo cheva. Entonces, por eso se quita y solamente se toma la pata. Entonces, cuando decíamos por qué, ayer más v sería va ayer. Y después tenemos ayer más que ka ayer. Como tiene el dagesh, es ka y no ja. Ka ayer. No sé si tiene alguna duda, hermano Pablo. Quería ver algo. ¿Ayer qué significaba solo? Ayer solo significa qué o cuál. ¿Qué o cuál? Ok. Y con Sí, por ejemplo, la... aquí. Con... ¿Cuál? Ok. Ah, ok. Ayer. Y después cuando se le agrega la... Se le agrega la... Las Bueno, cuando se le agrega preposiciones. la... La B, claro, tiene que cambiar ahí con la vocal. Cuando se le agrega entonces la bet con la cheva, pero que debe cambiar de acuerdo a cómo comienza la otra. Che, es entonces una preposición. ¿Por qué, cuándo y cómo y cuándo? Sí. Ayer. Entonces ya estamos empezando como básicamente a unir algunas cosas que ya hemos visto, como por ejemplo el artículo, Mm. las preposiciones, y ahora lo unimos con pronombres. A ver, yo veo lo mismo. A ver. ¿Cuál es ¿Mm? la diferencia entre em, va, va ayer, va ayer? ¿Por qué en algunos se traduce por qué y lo otro se traduce cuándo y cómo? Porque la primera tenemos una bet Ah, y después tenemos una caf. ahí está, correcto. La primera B y la otra no, CAF. Correcto. Por ejemplo, no aparece aquí la otra preposición que habíamos visto que sería que sería le. B ayer, que ayer, ¿cierto? Sí, entonces aquí sería kasher, va ayer. Ayer. Correcto. Va ayer,
Cachar. Entonces, lo que sí, a ver, en principio, este paradigma vamos a tener que memorizarlo. Perfecto. Lo voy a dejar Por- pegado en la pared, ese porque paradigma. vamos a tener que después ir trabajando también con verbo y cosas así. Entonces, es bueno saberlo. A pesar de que el verbo también, como el de nosotros, tiene el pronombre implícito, pero igual es bueno saberlo. Perfecto. Muy bien. A ver, voy a decir algo. Tenemos pronombres personales. Claro, el demostrativo está fácil porque los son pocos, en realidad. Y este último se repite con el primer paradigma que vimos, que es de los pronombres personales, que sería la tercera persona. Tercera persona singular y terceras personas plurales, igual. Entonces el demostrativo también es bastante simple, la verdad. Ya. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, hermano Pablo? Ninguna. Quedó claro. Ya, si esto hay que tratarlo de a poco porque si uno le da como... es Sí. indigerible. Pero de a poco, de una clase por semana, se puede Perfecto. masticar. Sí, sí, sí. Hay que repasarlo hartas veces. Por ejemplo, yo me Sí, confundí ahí con la DALE y la COF. O sea, la CAF. Es CAF, ¿cierto? CAF. CAF. Me Sí, confundo y la NUN. la NUM con la DALE con la RECHE. Todavía estoy confundiendo la DALE con la RECHE. Aunque igual se ve distinta. Claro, hay que recordar que la RH es como circular. Va ahí. No tiene como esquina. La Sí, Dalet po. sí tiene. Mm, En cuanto a la CAF y la NUN, podríamos decir que la CAF es más grande. claro. Porque la NUN es como cortita. Tiene el mismo largo, pero la cola es corta. Y la punta va hacia arriba. En Claro, cambio, la otra horizontal. es recta. La otra es como parecida como a una Dalet grande. Sí, Pero la Dalet no tiene una forma grande. Entonces, si es una Dalet que pasa para abajo, no es Dalet. Es una CAF. Pero una CAF final. Eso de repente es lo más complicado de recordar cuando las consonantes van al final y cambian. Por ejemplo, la MEM, la NUN, la CAF son diferentes cuando van al final de la pero palabra. con, pero con el repaso se van asimilando, se van quedando fijos en la Sí, mente. sí. Mm. Sí, por eso lo mejor era una clase a la semana para que fuera de a poco digeriendo y se fuera como manteniendo en el tiempo. El mejor sistema, Sí. es lo mejor. ¿Podría orar, por favor, hermano Pablo, para terminar? Amén. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, Dios mío, que nos has dado, por esta oportunidad que nos has concedido de poder aprender este idioma que tú utilizaste, Padre Celestial, en el Antiguo Testamento para poder registrar tu palabra. Y la finalidad, Señor, por la cual ha surgido esta inquietud en nuestros corazones de aprender el idioma, es simplemente por el amor y la gran estima que tenemos hacia las Sagradas Escrituras, porque queremos conocer y comprender y atesorar y valorar, Dios mío, el significado y el matiz que podemos encontrar, Señor, en este idioma, con la finalidad de compartir estos conocimientos sagrados en las predicaciones, en las enseñanzas, en la escuela dominical, en el instituto bíblico, con los hermanos de nuestras iglesias, para la edificación espiritual del cuerpo del Señor Jesucristo y para traer luz, Dios mío, a los hermanos, para que adquieran ellos un mejor entendimiento, más profundo, más completo de la palabra del Señor. Bendice, Padre Celestial, a nuestro hermano Mario, bendice al Instituto Bíblico, bendice a todas las filiales, a todos los estudiantes, para que se entusiasmen todos los estudiantes del Instituto Bíblico, Señor, en inscribirse para estos cursos de idiomas bíblicos, tanto de griego y de hebreo. Te pedimos también, Padre Celestial, que el próximo año, 2027 ya, muchos hermanos que están inscritos en el Instituto Bíblico tomen esta posibilidad y esta opción, Dios mío, muchos se inscriban para poder ser de bendición a sus respectivas iglesias locales.
Te lo pedimos por misericordia en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Nos Muy vemos, bien, hermano hermano Pablo. Mario. Estamos en Bendiciones. contacto entonces. Bendiciones. Sí, sí. Amén.